Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la escala numérica. La escala numérica de un plano o de un mapa lo que nos indica es la relación que hay entre las medidas de ese plano o de ese mapa y la correspondiente medida en la realidad. La escala numérica de un plano o de un mapa se representa en forma de división, una división como esta que veis aquí. ¿Qué quieren decir estos números? Pues fijaos, lo que quieren decir es que un centímetro en el mapa o en el plano, si medimos un centímetro en ese plano o en ese mapa, equivale a 200.000 centímetros en la realidad. Por tanto, si tenemos un mapa, cogemos la regla, medimos la distancia de un punto a otro y decimos, bueno, aquí hay un centímetro. Realmente no quiere decir que de un sitio a otro haya un centímetro. Un centímetro es una medida muy pequeña. Quiere decir que de ese sitio a ese otro sitio lo que hay son 200.000 centímetros, que ya sabéis que si esto lo pasamos a kilómetros son 2 kilómetros. Esa distancia de un centímetro en el mapa equivale a 2 kilómetros en la realidad. ¿Qué nos indica, por ejemplo, esta escala? 1,30. Pues que cuando midamos en el plano un centímetro, ese centímetro no equivale a un centímetro en la realidad, equivale a 30 centímetros en la realidad. Esta otra escala numérica lo que nos indica es que un centímetro que midamos en el plano no equivale a un centímetro en la realidad, equivale a 600 centímetros en la realidad. En este ejercicio se nos dice que expresemos de forma numérica la escala que representa que un centímetro en el plano son 50 decímetros en la realidad. ¿Cómo expresamos esto? Bueno, pues lo primero, si por un lado tenemos centímetros y por otro lado decímetros, lo tenemos que pasar todo a centímetros. Entonces, un centímetro ya lo tenemos. Hacemos el signo de la división para indicar que ese centímetro en el plano o en el mapa equivale a 50 decímetros, que realmente 50 decímetros, ¿cuántos centímetros son? Pues tenemos que multiplicar 50 por 10 y el resultado es 500. Por tanto, la escala numérica que representa un centímetro en el plano, que son 50 decímetros en la realidad, es igual a 1,500. Si queremos escribir la escala numérica que nos indica que un centímetro en el plano es igual a 1 kilómetro en la realidad, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pasarlo todo a centímetros. Un centímetro en el plano equivale a 1 kilómetro en la realidad. Para saber cuántos centímetros es 1 kilómetro, tenemos que multiplicar 1 por la unidad seguida de 5 ceros. Y el resultado es 100.000. Por tanto, un centímetro en el plano equivale a 100.000 centímetros en la realidad. Recordad, estamos hablando de centímetros, entonces las dos medidas tienen que estar expresadas en centímetros. Aquí no podríamos haber indicado esto de esta manera porque hubiese sido incorrecto. Por un lado hubiésemos tenido centímetros y por otro decímetros. Y del mismo modo, aquí tampoco habríamos podido indicar esto de esta manera porque estaríamos comparando centímetros y kilómetros y también sería incorrecto. Este mapa que tenéis aquí está hecho a una escala 1/100.000, lo que quiere decir que un centímetro en este mapa equivale a 100.000 centímetros en la realidad. Quiero saber cuál es la distancia de un lugar a otro lugar. Cojo una regla, hago esa medición y el resultado de esa medición es 8 centímetros, pero 8 centímetros en el mapa. Obviamente, entre esos dos lugares no hay 8 centímetros de distancia. Entonces, ¿qué distancia hay entre esos dos lugares? Si hemos dicho que la distancia en el mapa es de 8 centímetros y que un centímetro equivale a 100.000, 8 centímetros será igual a 8 por 100.000 y el resultado es 800.000 centímetros. Sin embargo, es un poquito extraño decir de un lugar a otro hay 800.000 centímetros. Normalmente las distancias entre lugares las expresamos en kilómetros.
Pues bien, es lo que vamos a hacer con esto. 800.000 lo vamos a dividir entre 100.000 para pasar de centímetros a kilómetros. Y el resultado va a ser 8 kilómetros. La distancia real que hay entre esos dos lugares es de 8 kilómetros. Recordad que están los kilómetros, los hectómetros, los decámetros, los metros, los decímetros, los centímetros y los milímetros. Y que para pasar de una unidad a otra multiplicamos o dividimos entre 10. En este caso, lo que tenemos que hacer es dividir entre 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Por eso hemos dividido entre 100.000. Hemos dado 1, 2, 3, 4 y 5 saltos. Hemos escrito la unidad seguida de 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. En este otro ejemplo, con lo que nos encontramos es con una maqueta. Esta maqueta está hecha a una escala de 1,90, lo que quiere decir que 1 centímetro de la maqueta equivale a 90 centímetros del edificio en la realidad. Quiero saber cuánto va a medir este edificio en la realidad cuando lo construya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero de todo, tengo que saber cuál es la medida de la maqueta de este edificio. La medida es 28 centímetros. Medimos la maqueta y mide 28 centímetros. ¿Cuál va a ser la medida de este edificio en la realidad? Pues si sé que 1 centímetro en la maqueta equivale a 90 centímetros en la realidad, lo que debo hacer es multiplicar 28 por 90. 28 por 90 es igual a 72, nos llevamos 7, 9 por 2 son 18, 7, 25. 2.520 centímetros. Esta es la medida real de ese edificio cuando lo construyan. Sin embargo, es un poco extraño decir que van a construir un edificio que va a medir 2.520 centímetros. Normalmente las medidas de los edificios se expresan en metros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos dividir esta cantidad entre la unidad seguida de ceros. Para pasar de centímetros, 2.520 de centímetros a metros, lo que debemos hacer es dividir entre la unidad seguida de 2 ceros. Recordad, teníamos los metros, decímetros y centímetros. Una posición, 2 posiciones, unidad seguida de 2 ceros. Por tanto, 25,20 metros es lo que va a medir ese edificio. Podemos decir que va a medir 25,20 metros o podemos decir que el edificio va a medir 25 metros, que es la parte entera, y la parte decimal, si estábamos trabajando con centímetros, pues va a ser centímetros. Y 20 centímetros. 25 metros y 20 centímetros.